Adelante, diputada. Muchas gracias, compañero presidente. Quiero denunciar públicamente que la Corte Suprema de Justicia, a través del Consejo Superior, ha aprobado el 7 de diciembre de este año un fraude financiero por más de 8.000 millones de colones. Así como lo escuchan, utilizando un mecanismo fraudulento de gemeleo de plazas, la Corte crea 302 plazas a partir del 17 de enero con el mecanismo de permisos con goce de salario, utilizando los mismos códigos, pasando por encima la Contraloría General de la República y a esta Asamblea Legislativa, que no se dio cuenta que por el mecanismo de las suplencias la Corte le roba al pueblo costarricense. Porque si se necesitan las plazas, que cumplan con los requisitos necesarios. En la Corte Plena del 8 de diciembre del 2014, donde participó el actual presidente de la Corte, Carlos Chinchilla, mediante el artículo 25, se acuerda que los permisos con goce de salario se otorgarán aplicando estrictamente los 3 requisitos establecidos por la ley. Que el caso fuese muy calificado, que el asunto sea de interés institucional y que el servidor ejecutara directamente el trabajo encomendado. Les cuento esto porque hubo una denuncia en el 2014 de parte de nuestro compañero Mario Redondo, donde se advertía que del 2013 al 2014 se había aumentado el gasto de suplencias de 700 a 800 millones de colones. Pero ahora, con el descaro más acabado, utilizan esos mecanismos llamando a jueces 5 para pedirles que sean parte de este fraude financiero, acepten un permiso con goce de salario, quedándose en la propia plaza y sustituyendo a estas personas, haciendo que la Corte cree esta cantidad de plazas. Y es que tengo conmigo el acuerdo, es que aquí no hay ninguna interpretación. Yo le estoy exigiendo al Consejo Superior que nos mande el detalle de los permisos que están solicitando y que se ejecutarán a partir, según dice el oficio que tengo, fechado 13 de diciembre, cuáles son las razones por las cuales 17 puestos del programa 927 están siendo tramitados como permiso con goce de salario. Que lo especifiquen, pero eso no es todo, eso es por un monto de 136 millones. Hay 22 plazas de otro programa que implican 475 millones de colones. Otro programa tiene 14 plazas con goce de salario por un total de 304 millones de colones. Y así sucesivamente hasta llegar a la módica suma de 8.000 millones de colones, estafando a la sociedad costarricense. Pero es que además incitan a los jueces a cometer delito, porque los llaman sabiendo que no van a pedir el permiso, les dicen que por favor sean parte de esa camarilla, que pidan el permiso, se quedan en su puesto y a su vez la Corte utiliza esa plaza. Y es que el Consejo Superior, en esa fecha en donde participó el magistrado presidente Carlos Chinchilla, 7 de diciembre, en general quien participa en el Consejo Superior es la magistrada vicepresidenta, pero de casualidad en el magistrado presidente se apersonó a participar, pero también participó el juez Gary Amador, candidato a magistrado de esta Corte, que por cierto está en la terna, participó también el señor Salvador Arauz, Carlos Montero y Carlos Mora, y aprobaron de manera ilegal el gemeleo de 232 plazas. 232 plazas en media crisis fiscal, mientras nosotros estamos haciendo un esfuerzo como el que estamos haciendo, la Corte Suprema de Justicia, en sesiones cerraditas del Consejo Superior, aprueban este tipo de acuerdos que se ejecutan
¿A partir de cuánto? A partir del 17 de enero, en secreto, como se hacen este tipo de matráfulas. Pero es que el gemeleo en la Corte es una práctica que ha sido denunciada y que siguen utilizándola. Y quiero decir que el magistrado presidente también está incurriendo en un ilícito al estar dedicado exclusivamente a labores administrativas. La Asamblea Legislativa elige a estos jueces superiores como magistrados para que realicen tareas de judicatura, de jueces superiores, no para que realicen trabajos administrativos. Y la ley les permite, de manera excepcional, justificar sus ausencias como jueces por sus responsabilidades. Pero no, ya tenemos 2 periodos consecutivos en que el magistrado o la magistrada presidente no hace ningún trabajo como juez. Lo suplen en todas las sesiones un magistrado suplente, con otro mecanismo fraudulento de la Corte Suprema de Justicia. Pero ¿cómo es que esta gente está juzgando al país si no aplican las leyes de la República? Pero ¿cómo es que no les da vergüenza? ¿Cómo no les da vergüenza? Resulta que hace una justificación genérica para que durante los 4 años el magistrado presidente se dedique a labores administrativas. Si no tiene capacidad para realizar las funciones administrativas junto con las acciones de juez, pues que no lo haga. Y por cierto, compañeros y compañeras diputadas, aquí tenemos una situación similar. No es posible que los compañeros jefes de fracción tengan permanentemente justificadas sus ausencias. En un parlamento multipartidario como el nuestro, hay compañeros que no llegan del todo a las sesiones porque son jefes de fracción, aduciendo sus responsabilidades administrativas por encima de las responsabilidades que la Constitución nos da como diputados y diputadas. Y es que la Constitución nos trata a los 57 en igualdad de condiciones. No dice que unos tienen mayores responsabilidades que los otros. Y a través del reglamento de la Asamblea Legislativa, lo que hemos encontrado es el mecanismo para que haya comisiones en las cuales muchas veces hay problemas de quórum, porque los compañeros que tienen jefaturas de fracción simple y sencillamente deciden no llegar. Nosotros no podemos renunciar a nuestras responsabilidades. Esas responsabilidades están mandatadas cuando la gente pone cuando marca una X en las fracciones legislativas nuestras y cuando la Constitución así lo plantea. Así que efectivamente tenemos que revisar esos temas y no darlos por sentados, porque ha sido una práctica. Y si aquí hay 17 fracciones políticas, entonces 17 jefes de fracción tendrán permiso para no participar en las sesiones de las comisiones, y entonces la Asamblea Legislativa dejará de funcionar porque las labores administrativas estarán por encima de las labores como diputados y diputadas electos por el pueblo de Costa Rica. Y esa es la práctica que tiene el Poder Judicial. Es una práctica que definitivamente nosotros y nosotras no podemos disimular. Le exijo al presidente de la Corte, Carlos Chinchilla, que suspenda la ejecución de ese acuerdo y que rindan las cuentas claras, porque ellos mismos tienen un acuerdo que prohíbe ese gemeleo de plazas. Que le den explicaciones a la gente y que no incite a los jueces 5 a delinquir pidiéndoles su plaza para nombrar en labores especiales a otros jueces. Le solicito que informe a esta Asamblea Legislativa los permisos con goce de salario que han sido dados desde 2014 hasta la fecha, por qué razones, cuáles fueron las labores específicas y los resultados de esos permisos. Y también le exijo al presidente de la Corte que para ejecutar cualquier acuerdo entregue de manera transparente los permisos de esas 302 personas que están supuestamente pidiendo sustituciones con goce de salario, con las labores que van a realizar, las metas que tienen, para que no sigamos aquí como lo vemos, con más de 8.000 millones que quedan escondidos en el presupuesto de la Corte. Muchísimas gracias. Y pedir
convocatoria del proyecto para hacer públicas las actas, los sesiones.